sobre todo de John Rawls y de su más importante y acérrimo crítico, que es Robert Nozick. Más que hablar ahora en general de lo que ha sido el pensamiento crítico, vamos a abordar una forma de hacer pensamiento crítico. Para hablar de estos dos autores, voy a hacer una breve semblanza de qué es lo que proponen cada uno de ellos y en qué entorno estamos. Tal vez lo que quepa decir, hay alguien que tiene su micrófono prendido, encendido y le hace un poquito de ruido. ¿Quién será? Bueno, ya lo apagaron. Bueno, miren, aquí está. ¿Quiénes son estos personajes, Rawls y Robert Nozick? John Rawls es un filósofo del derecho norteamericano que nació en Baltimore, Maryland, y muere en el 1921 y muere en Lexington, Massachusetts, en 2002. También Robert Nozick va a morir en el año 2002, curiosamente, nada más que es un poco más joven. Él nace en Nueva York en 1938. Los dos fueron docentes de la Universidad de Harvard y los dos abordaron un tema que es esencial en el campo de el derecho constitucional y lo que es propiamente el liberalismo político. ¿En qué consisten, y así a grosso modo, abuelo de pájaro, en qué consisten estos autores, el pensamiento de estos autores? Se debaten los principios que deben de regir la vida democrática y se dan cuenta que hay un problema esencial en todo este tipo de cosas. Aunque hay igualdad de derechos, en la realidad económica hay una gran desigualdad. Entonces, este es así como a grosso modo el gran problema. Si hay igualdad de derechos, ¿por qué no hay una condición de igualdad económica teniendo todas las mismas condiciones? Sobre esto, John Rawls escribió un libro muy importante que se llama Una teoría de la justicia en 1971 y Robert Nozick otro que se llamó Anarquía, Estado y Utopía. Básicamente, la línea de estos autores, y para que vean ustedes dónde está la gran problemática o el gran punto de debate, es en lo siguiente. Si todos tenemos esta misma condición de derechos, ¿por qué no tenemos todas estas mismas condiciones de desarrollo económico? Y Robert Nozick en particular dice, bueno, la verdad es que depende de las personas que lo que hagan ellos con su libertad y con sus condiciones de libertad. Y de hecho Robert Nozick toma una posición que podemos llamar de libertario. El libertario es una persona que sigue la línea de que el Estado ya no participe. O sea, Estado, ya no me des guarderías, Estado, ya no me des estímulos económicos, Estado, ya no me des nada. ¿Sabes qué, Estado? Dedícate a darme infraestructura para que yo pueda realizar operaciones comerciales, ¿no? Que yo pueda viajar, pueda usar carreteras, pueda usar aviones, pueda disponer de aeropuertos, pueda tener una serie de condiciones y no me des nada. Yo con el dinero que puedo hacer, gracias a que tú me pones condiciones, yo me pago mis seguros de gastos médicos, yo me pago mi educación, no me des nada, ¿no? Esa sería una posición libertaria y por eso se le llama anarquismo, porque no quiero que el gobierno ya se meta con nuestras vidas y que nos deje en paz. En cambio, John Rawls dice, bueno, el Estado de algún modo también nos ayuda a equilibrar estas fuerzas, porque pues nos permitiría a los grupos con menos apoyos para que haya un equilibrio social, ¿no? Y en ese sentido, esto es lo que podríamos llamar una postura de libertad, ¿no? Una postura de liberalismo político. Vamos a ver entonces, esto es a grosso modo la gran diferencia que hay entre estos dos autores. Y vamos, ya una vez que he hecho no sé si queda clara esta primera y esencial distinción, porque el pensamiento crítico lo que nos llevaría a pensar es, bueno, ¿cuál es la solución más adecuada de todo esto? Entonces, vamos a echarle un vistazo a unas láminas que he preparado
para esta sesión. Lo primero que habrá que decir es que tanto Rawls como Nozick fueron reconocidos durante el gobierno de Bill Clinton. Y hay que decir que incluso Bill Clinton considera las dos posturas como formas que pueden reconciliarse unas con otras. El secretario del Trabajo de Bill Clinton es este hombre que ven ustedes aquí, que se llamó Robert Reich. Robert Reich escribió un libro muy interesante, muy bonito, que deben ustedes leer si tienen la oportunidad de hacerlo, que se llama El trabajo de las naciones, donde la hipótesis esencial del trabajo de las naciones es que el gobierno, el Estado, ponga condiciones para que las personas puedan desarrollarse económicamente de manera libre. Ahora sí que como un poco lo que diría Robert Nozick es, te pongo infraestructura, carreteras, drenaje, luz, agua, pero tú trabaja, desarróllate individuo. Yo Estado te voy a dar aportaciones infraestructurales para que lo logres, ¿no? Ahora, a ti que no fuiste una persona con un privilegio educativo, con un privilegio económico, voy a ver cómo te doy unos apoyos para desarrollarte. En el caso de John Rawls, el Estado tendría que hacer un poco eso, apoyar a estos sectores un poco más marginados y que no han podido desarrollarse. Para Robert Nozick, no. Para Robert Nozick, los particulares tendrían que desarrollar sus propias formas de autodesarrollo económico, porque, bueno, está probado, por ejemplo, y les platico un caso particular, creo que lo platicamos aquí en algún momento, los Mijes, por ejemplo, en Oaxaca, los Mijes es un grupo étnico de Oaxaca, la comunidad entera, los hombres entre 21 y 50 años, la comunidad Mije vive prácticamente en Chicago, Estados Unidos, en Illinois. Y allí, como comunidad, se han organizado para hacer trabajo en conjunto para empresas haciendo mano de obra organizada. Y diríamos que en ese sentido, los sectores menos protegidos en México encontraron una condición, como un país como Estados Unidos, condiciones de alto desarrollo económico e incluso mandan importantes remesas de dinero a México. En ese caso, Robert Nozick diría, ya ven, hasta los Mijes pueden hacerlo, ¿no? Entonces, no hace falta que el Estado organice. Sin embargo, John Rawls diría, sí vamos a dejar que el Estado ayude a desarrollar estos sectores. En este caso, la postura de John Rawls es lo que llamamos un liberalismo socialdemócrata. Es una forma de liberalismo llamado socialdemócrata, donde el Estado es neutral y ayuda y hace aportaciones. En cuanto a Robert Nozick, él lo que propone es una forma de libertarismo. El libertarismo es el Estado me debe dar lo mínimo básico para que haya un desarrollo de infraestructura y lo vamos a desarrollar nosotros de la mejor manera posible, ¿no? El Estado debe estar disminuido en ese sentido. De hecho, Robert Nozick sigue la idea de los libertarios norteamericanos que tenían esta bandera, que era la que se conoce como la bandera de Gadsden, es la bandera de los norteamericanos que se están independizando de Inglaterra. Fíjense ustedes que es una bandera amarilla con una serpiente que tiene un lema que señala, no pase sobre mí, don't tread on me. ¿Qué significa esto? El color amarillo hace referencia al patrón oro y hace referencia también a Rey de Inglaterra, creo que Jorge III, no me estés pidiendo, no me des nada, pero no me quites. Déjame a mí en esas colonias desarrollarme económicamente y no me quites ni me des nada. Digo, no me quites nada, no me des nada y no me quites nada. Déjame a mí independizarme y hacer mi propia vida. Esta sería la postura de Robert Nozick. Por el otro lado, John Rawls tiene dos maestros muy importantes para el mundo del derecho y la economía. Uno de ellos es Herbert Lionel Adolphus Hart, que fue un jurista muy importante
que hablaba sobre cómo resolver a partir de principios básicos del derecho asuntos complejos. Y otro importante maestro que tuvo John Rawls fue el economista, premio Nobel, Friedrich von Hayek. Aquí está en medio de su maestro Ludwig von Mises y de la esposa de Ludwig von Mises, otro gran economista muy importante. Friedrich von Hayek es propiamente el padre del libre mercado en el mundo. Bueno, vamos por partes. Friedrich von Hayek, no sé si hasta este punto hay algún comentario, alguna duda, ¿no? Bueno, Friedrich von Hayek trae la idea de que para desarrollarse económicamente, el Estado no debe de controlar la economía, ¿no? O sea, el Estado debe controlar las monedas, pero no debe no debe tener un control de precios ni de salarios, sino dejar todo al libre mercado, a la libre decisión de cuánto se gana y cuánto se paga. En ese sentido, dice Hayek que esta es la forma de liberar la economía y esto es lo que ha hecho que el mundo crezca económica de una manera brutal. John Rawls, antes de escribir una teoría de la justicia, escribió un libro que se llamó El liberalismo político, en el que precisamente señalaba que en un país liberal no hace falta tener una forma de creencia para poder desarrollarse económicamente. Y en ese sentido coincidía con Friedrich von Hayek. ¿Por qué escribía esto John Rawls? Bueno, porque en Europa, desde el siglo XIX, incluso, bueno, sí, todo el siglo XIX y principios del siglo XX, algunos países como Alemania exigían que la gente que trabajaba o viviera en ese país tuviera una religión determinada. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sabían, pero los abogados no podían ser no cristianos. O sea, un judío, un musulmán, no podía ser abogado en Alemania en el siglo XIX y tampoco en los principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque decían que las leyes estaban basadas en criterios cristianos y solamente un cristiano podía entender eso. Un judío no podría seguir la ley, un musulmán no podría seguir la ley porque las leyes están inspiradas en principios cristianos y si no los tienen, no pueden seguirlos. En ese sentido, el liberalismo político propone la idea de que en una verdadera democracia, no importa la creencia que uno tenga, uno puede desarrollarse económicamente y esta es la idea de la sociedad democrática moderna. Es decir, vivir en la pluralidad de doctrinas y creencias que entre sí parecerían incompatibles, un musulmán y un judío, o un católico, o un cristiano evangélico, no podrían coexistir, pero dice Hayek, hay que redefinir esta idea de la concepción política de justicia. Entonces, algunos países de Europa, o incluso México era un país donde la religión oficial era el catolicismo durante la época previa a Juárez. Juárez fue el que realizó esas reformas de ley de libertad de creencias. Pero antes de Juárez, pues el liberalismo era un liberalismo comprensivo. Todos deben de tener las mismas creencias para que todos se desarrollen bajo ciertos criterios ideológicos, filosóficos o religiosos. El liberalismo político, por el contrario, permite cualquier forma de creencia coexistiendo en la misma realidad. De esta forma, no hace falta tener una idea social para vincularse a estas formas de ser. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. Uno, primer tema, o la gente debería vivir libremente sin que el Estado interviniera, o debería vivir con intervenciones del Estado. Ese es un primer tema que habría que ¿no? valorar. Segundo tema, si vamos por la línea que el Estado intervenga, que intervenga solamente en cosas administrativas o que también establezca parámetros de creencias y dogmáticas. Porque la otra pregunta que nos haríamos es, si no se va a meter en un tema de dogmática,
¿Cuál es el mínimo común? ¿Cuál es el mínimo común que deberían tener todas las personas de una sociedad plural? A ver, repito, primera distinción, que el Estado no se meta para nada, el liberalismo de Robert Nozick, cada quien hace su vida un papalote y vemos, nosotros buscamos nuestras guarderías, nosotros buscamos nuestros hospitales, nosotros nos desarrollamos por nuestra cuenta, que el Estado ponga el mínimo básico de la infraestructura. O el otro, que el Estado intervenga, pero que intervenga, digamos, en una línea, estableciendo parámetros ideológicos o no estableciendo parámetros ideológicos. Es decir, por ejemplo, estableciendo parámetros ideológicos sería un poco como lo que está haciendo la Cuarta Transformación, ¿no? Que dice, todos deberíamos tener una creencia de conciencia social y tener esta idea de andar con un par de zapatos y ser más de izquierda, no ser aspiracionista, en fin, todo este discurso que ustedes ya conocen, que no hace falta que yo lo platique, ¿no? Es como, y para tener contratos con el Estado, pues hace falta ser honesto, ¿no? ¿Y qué es honesto? Pues que tenga convicciones socialdemócratas, cosas de este tipo. O bien, o bien, que el Estado ponga un mínimo básico entre la pluralidad de ideas, lo que es el liberalismo político, y en ese liberalismo político, pues la pregunta es, ¿cuál es el mínimo común que debería de haber? ¿Cuál es el mínimo común que debería haber? O sea, entre gente de la Cuarta Transformación, panistas, priistas, Convergencia. Fíjense, en un liberalismo, ahorita estamos viviendo una especie de liberalismo comprensivo, donde el Estado a fuerzas quiere que todo el mundo tenga la misma convicción y creencia, porque si no son opositores, fifís, conservadores, que no van a tener lugar en este gobierno, según lo que dice el presidente López Obrador. En cambio, en un liberalismo político, diría, que existan los adversarios, que también participen, que también tengan empresas, que también se desarrollen económicamente. Que de algún modo también podría ser que esté ocurriendo eso y no lo estamos viendo porque nos quedamos con una impresión, pero la verdad es que parece que los sectores de otros partidos no han tenido esta oportunidad. Ahora vamos a pensar, si de pronto la Cuarta Transformación decidiera, bueno, vamos a respetar la democracia y que todo mundo tenga igualdad de condiciones, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que deberíamos tener todos para coexistir en un liberalismo político? Este es el dilema o el problema que el pensamiento crítico tendría que resolver. ¿Cuáles son los elementos mínimos, ya sea panistas, priistas, perredistas, morenistas? ¿Cuál es el mínimo básico que debíamos tener? Entonces, en este contexto, John Rawls escribe su libro Una teoría de la justicia. Una teoría de la justicia. ¿Puedo yo tener un desarrollo económico sin estar vinculado a una creencia? ¿Puedo distinguir mi forma de creer y de pensar con mi libre desarrollo personal? ¿Cuál sería el mínimo de comportamiento político que debería yo tener junto con otros? Y aquí es donde empieza el punto a analizar. ¿Puede haber justicia en una sociedad de diversas creencias morales? Y entonces fíjense que esto es bien interesante, porque John Rawls busca una resolución o una forma de convencer a todo el mundo de que podemos encontrar los criterios mínimos básicos. Y él habla sobre lo que llama el velo de ignorancia. Y pone el siguiente ejemplo. Se los platico y ahorita lo analizamos. Dice, vamos a pensar que metemos en la Cámara de Diputados morenistas, perredistas, priistas, Convergencia, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el Partido Encuentro Social,
lo que ustedes quieran, todos los partidos. Metemos gente de comunidades, de pueblos originarios, personas de preferencia sexual diversa, LGBT+, todo lo que ustedes quieran. Metemos empresarios, metemos amas de casa, metemos personas de distintas razas, afroamericanos, asiáticos, gente diversa que esté viviendo en México, musulmanes, católicos, evangélicos, judíos, todos, los metemos en la Cámara de Diputados. Es lo que hice yo. Ya una vez que están todos dentro de la Cámara de Diputados, entonces vamos a hacer lo siguiente. Todos tienen sus diferentes edades, ideas, intereses, convicciones. Y se les pregunta, ¿cuáles son los principios mínimos que deberían tener? Y entonces dice John Rawls, vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que en ese momento que se les hace esa pregunta, a todos les da amnesia. A todos les da amnesia. Les viene lo que se llama un velo de ignorancia. En su mente no se acuerdan ni de quiénes son, ni dónde viven, ni de qué partido eran, si eran gays, o si eran heterosexuales, o si eran LGBT, o si eran trans. Se les olvida todo y tienen que responder a la pregunta, ¿cuáles son los principios básicos en los que debemos de vivir todos? John Rawls nunca puso esto en video, pero un gran filósofo del derecho, que es Ronald Dworkin, en una entrevista con un filósofo llamado Brian McGee, que era muy amigo de John Rawls, sí lo hace y lo explica. Y lo que quiero compartirles ahora es ese pequeño video, ese fragmento en el que el amigo de John Rawls, que es Ronald Dworkin, este otro importante jurista, responde a estos métodos. Digo, a este método. Vamos a ver. Is it possible to characterize comparatively briefly the objects of a television discussion what it is the law to say? Yes, impossible to characterize comparatively briefly the objects of a television discussion what it is the law to say. Yes, I think for that purpose it would be a good idea to take up two topics. But first is the topic of the method he suggests and employs, and the second, the conclusions he reaches. And I think it's useful to distinguish them because some people are impressed with the one and not the other. The method is arresting, it's intriguing. Rawls tells us that when we're concerned with questions of justice, what rules that could govern the basic structure of society would be just, that we ought to think about those in the following way. We ought to tell ourselves a fairy story for a start. We ought to imagine a Congress of men and women who don't belong to any particular society yet, who come together in a kind of constitutional convention. They're going to agree among themselves on a constitution, how their society is to be run. And they're like everybody else, these people. They have specific identities, specific weaknesses, specific strengths, interests. The only thing that makes them different is that they suffer from a total amnesia, or a crippling kind of amnesia. They don't know who they are. They don't know whether they're old or young, men or women, black or white, talented or stupid. In particular, this is very important, they don't know what their own individual moralities are. So, who knows what his views are? So, it's as if, as in Rawls' phrase, they were separated from their own personalities by
ask people, of asking people to imagine themselves making choices in their own self-interest, but without knowing things which separate one person from another. And that's, of course, just a way of enforcing a certain conception of equality on political decisions. But for the moment, I think it's better not to leave behind the myth, because the myth has itself great power. Now, the question is, what would people in this situation agree upon? And that's the second question, namely the second topic, namely, what conclusions does this method yield? These are two, and Rawls calls them the two principles of justice. They are principles, I should say, for a society with a certain measure of economic development, so that there's enough to feed everyone. Once you reach that point, says Rawls, people in the original position, as he calls this strange situation, would agree on the following two principles. First, everyone shall have, to the greatest degree possible, the basic liberties which Rawls enumerates. These basic liberties are political, the conventional political liberties, liberty to vote, liberty to speak on political matters, freedom of conscience. They also include freedom to hold personal property, to be protected in your person, not to be arrested suddenly and without due cause, and so forth. The conventional, what you might call liberal liberties, are protected in this way. Secondly, the second principle of justice, no inequality in society, in distribution, no difference in wealth, is to be tolerated unless that difference works for the benefit of the worst off group in the society. It's a very dramatic principle, the second principle. It means that if you could change society by making it overall poorer, so the middle class, for instance, was substantially worse off, you should do so if the result of that is to benefit the lowest off group in the society. So you have two principles. The first is the principle that says there are certain liberties that must be protected. The second is the rather more egalitarian principle that says, look to the situation of the worst off group. Every change in the social structure should benefit that group. Esta es la postura, básicamente, de exposición sobre este tema. Entonces, dado que estos personajes están en una amnesia total, la gran pregunta es, ¿cuáles son esos principios? Dice Rawls, son dos básicamente. Primero, el primero de ellos son las libertades, libertad, propiedad y todas las libertades de expresión, de tránsito, es decir, los principios básicos constitucionales, todos esos. El segundo principio es que fíjense qué curioso, a nadie le pueden privar de sus bienes, salvo que sea en beneficio de los grupos más desprotegidos en una condición de crisis. Es decir, y esto es una cosa muy, muy fuerte para un John Rawls y para los Estados Unidos, es el Estado no podría intervenir o hacer una expropiación si no es en razón de que va a beneficiar y ayudar a los sectores más desprotegidos, ¿no? A los sectores que están sufriendo económicamente algo. Pero eso es precisamente un dilema muy importante, porque piensen ustedes, y creo que aquí es un buen ejemplo, el empresario que tiene la concesión de Ferrosur, que le intervinieron la Marina y que iba a comprar Banamex, y que arroja un Twitter en el que dice, mejor no compro Banamex, porque ¿para qué compro algo, le invierto algo que luego el gobierno me puede quitar? Como hice con Ferrosur. Y dice John Rawls, es que en ese caso, que es en beneficio de la mayoría y de los más desprotegidos, ahí sí te lo podría intervenir. Robert Nozick le diría a John Rawls, o le dice a John Rawls, no, John, no va por ahí la cosa. El Estado no debe de privarte de sus bienes. En todo caso, que busque otra fórmula o que encuentre otra manera. O aquí me gustaría señalar lo que dice el mismo maestro de John Rawls.
que es Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek dice, en la economía actual y las condiciones actuales, no puedes darle a todos lo mismo por, por los méritos que sean iguales. Hay quien desarrolla mejores negocios y hay quien desarrolla peores negocios, ¿no? Pero lo que sí puede hacerse, dice Friedrich von Hayek, es los que están teniendo más dinero, porque el Estado lo está permitiendo, podría hacer aportaciones libremente a los sectores más desprotegidos. Y aquí quiero que vean ustedes que este es el esquema que tal vez hubo en el gobierno de Fox, de Peña Nieto, de Salinas de Gortari o de Cedillo. Es, le voy a dar a los empresarios estímulos para que deduzcan impuestos, pero que pongan hospitales, que pongan instituciones de beneficencia, que apoyen. En ese sentido podría ser una fórmula. La otra es, tal vez como dirá López Obrador, no te voy a deducir nada, pagas tus impuestos y además moralmente deberías dar tu riqueza. Y si tienes exceso de riqueza, apoya a los demás, ¿no? Esa especie de lógica franciscana. Denme un segundo porque se me está acabando la batería. Ya, se me fue la batería. Esa sería una lógica, fíjense, lo que diría López Obrador es, yo todo y libremente tú tienes que cederle a los otros, por buena caridad o por transformación, lo que ustedes quieran. Cosa que los empresarios dicen, bueno, pues podría serlo, en parte, ¿no? Pero no para desarrollar toda una infraestructura nacional. ¿Por qué voy a hacer yo tu trabajo Estado, ¿no? Quiero que vean, por ejemplo, el pensamiento crítico de la cuarta transformación es ese, ¿no? Pero dirán, entonces el empresario tendría que absorber el desarrollo de los sectores marginados de este país. ¿Tendría que hacerlo así? Y pues claro, porque ustedes son los más ricos, ¿no? Es como un humanismo cristiano evangélico para que aporte. Esta idea, déjenme decirles que esta idea no es de López Obrador, es una idea del grupo pentecostal que desde los años 1970 ha ido tomando mucha fuerza. Y los pentecostales en toda América Latina son muy importantes. Están en Brasil, están en Colombia, se han movido por toda Latinoamérica muy importantemente, y estos desarrollos de la izquierda latinoamericana tienen muy de cerca a los grupos religiosos pentecostales. Pero bueno, este es el punto más delicado del planteamiento de John Rawls. ¿No se escuchó el video? Aquí dice Carlos Martínez que no se escuchó el video. Más o menos. Hay que lastimar la por la señal. Pero bueno, básicamente lo que decía eso. Y ya les resumí estos dos principios. Yo me disculpo por el tiempo que le estamos dedicando a esta sesión, pero es que tuve que viajar a Mérida. Estoy ahora en la ciudad de Mérida y la verdad es que me acortó el tiempo y no tenía yo la seguridad. Apenas si alcancé a conectarme ahorita a las 12 del día. Todavía tenemos unos minutos. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre este planteamiento. Gerardo, adelante. ¿Ibas a decir algo? Estoy viendo aquí. Bien, muchas gracias. Estás aquí en Mérida. Tú eres de Mérida. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Bueno, nuevamente bienvenido. Gracias. Ojalá hubiéramos tenido oportunidad de platicar personalmente, pero ya habrá otra oportunidad. Híjole, despierta muchas inquietudes en las posturas y sobre todo contrastándolas con, como usted acertadamente lo hace, con la actualidad. Alcancé a percibir en el video, a escuchar en el video que una de las partes importantes era que uno de los primeros puntos era que todos tuvieran resueltos sus necesidades básicas. Así es, sí. A mí me parece eso, pues, el piso más plano, el piso más parejo. Partamos de que todos tengan cubiertas las necesidades básicas, que no es poca cosa decirlo. Subyace, desde luego, desde mi punto de vista, la necesidad del Estado en cualquiera de las formas que se vea.
porque solamente a partir de un Estado cuyas leyes pretendan o procuren la convivencia, es que se podrán dar estos supuestos. Habrá otras variaciones del Estado, como ya se mencionan en el mismo video y por usted, que irían más o menos hacia las libertades, pero si no hay la presencia mínima del Estado para garantizar esto, de que todos tengan resueltas sus necesidades básicas, bueno, pues estaríamos en lo que el mismo Hobbes decía, en la selva, ¿verdad? Si no hay reglas, estamos en la selva, todos contra todos. Entonces, partiendo de ese principio de que para que se den estas normas tiene que haber un Estado, entonces, pues la pregunta, otra de las preguntas serían, bueno, ¿y qué tipo de Estado, no? Ya lo vislumbran en los siguientes comentarios, diciendo, bueno, ¿cuáles serían los papeles del Estado? Uno que restrinja y que diga solamente los que estén con este pensamiento ideológico, político, social, o aquella participación del Estado en donde se diga todos tienen libertad de hacerlo. Yo creo que es una situación muy compleja, muy complicada, sobre todo cuando se pretende dar paso a las libertades. Cuando esto ocurre, bueno, las cosas ya vuelven mucho más complejas. Yo creo que las dos posturas tienen mucho de analizarse, quién sabe cuánto de rescatarse. Actualmente, yo percibo que actualmente como sociedad, no solo mexicana, sino mundial, estamos viviendo una especie de coyuntura, una especie de paso hacia alguna otra definición de Estado o de sociedad. Vemos en nuestro país lo que ya se ha comentado con la política de Estado que se está tratando de implementar o de imponer. Lo vemos en otros países sudamericanos, en el propio Estados Unidos, pero a nivel mundial. Vemos también el crecimiento de las diversas sociedades, de las diversas minorías, por decirlo de alguna manera, o no minorías, sino diversos grupos que cada vez, con toda justicia, solicitan su inclusión en la vida social y en los beneficios de esto. Yo creo que también subyace en todo esto el poder económico. El poder económico va a ser determinante. Y si el Estado no establece, sin que esto llegue al imperio completo del Estado o a la dictadura del Estado, si el Estado no marca las normas para que haya principios como ese piso parejo para que todos tengan cubiertas las necesidades básicas, yo iría a una segunda después de eso, que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Y ahí ya se va a disparar una gran cantidad de disparidades, porque algunos se desarrollarán hacia el centro, a la derecha, a la izquierda, no hablando ideológicamente, sino unos serán artistas, otros serán mecánicos, otros serán cocineros, otros nada, etcétera. Pero si se dan todas esas posibilidades, ya las cosas serían diferentes. Es complejo. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Gerardo. Yo te diría que sí podríamos esperar un piso parejo, pero el tema es, hay una cosa que dice Robert Nozick, que es una de las críticas que le hace John Rawls. Lamentablemente, en el mundo siempre hay una especie de pedigrí. Los padres siempre van a preferir a sus hijos y los parientes van a decidir contratar a los que conocen porque son familia y no van a contratar a los que no son familia. Creo que este es un escenario que precisamente es una realidad, ¿no? Y como dirían algunos empresarios, pues es mi empresa y yo contrato a quien yo quiero y no contrato a quien no quiero, ¿no? Me podría llegar un muchacho, una muchacha muy inteligente, pero si a mí no me convencen sus convicciones, sus creencias, pues no la contrato.
Entonces, el piso parejo, pues la verdad es que no se puede dar en la opinión de Nozick, porque precisamente hay prejuicios. Hay una serie de prejuicios, diría Robert Nozick. Pero bueno, el punto es que este tema lo abordamos en el pensamiento crítico porque es precisamente uno de los grandes temas de nuestro tiempo y que más que una solución, lo que estamos haciendo es revisar los grandes problemas que ahora el pensamiento crítico tendría que resolver. Y efectivamente, Gerardo, es la condición humana. Bueno, lamentablemente ahora sí se me acabó el tiempo. No sé si alguien quiera comentar algo más antes de que nos vayamos, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho su generoso tiempo y nos vemos pues la siguiente semana. Hasta luego.